El segundo gobierno de Menem se caracterizó por aplicar las políticas del neoliberalismo económico, caracterizado por la privatización de empresas estatales, por la apertura del mercado y la privatización de los fondos provisionales. Las privatizaciones fueron YPF, ferrocarriles, telecomunicaciones y servicios comerciales. La deuda, el gobierno acumuló deuda externa para financiar el déficit fiscal. Y después la apertura del mercado era la liberación económica y la apertura comercial. El sistema provisional se implementó el sistema de jubilación privada con el AFIP, lo que hizo que los fondos del Estado traspasaran a la administración privada. Bueno, a nivel económico, el segundo mandato de Menem fue nada parecido al primero, que era lo que veníamos viendo. Esto porque en el primer mandato podíamos ver cómo la gente podía viajar, podía importar, podría comprar, podía llegar a fin de mes. Presentaba un contento frente a la economía. Esto también, cabe aclarar que en ese momento se encontraba el dólar 1 a 1 con el peso. Era el plan de convertibilidad que trajo estabilidad en cierto punto. ¿Por qué? Porque los precios no se disparaban. El dólar y el peso se mantenían en una misma estabilidad y eso también nos beneficiaba a nosotros. El objetivo de Menem fue justamente mantener esto del primero, poder tener continuidad y modernidad a su vez, pero bueno, usó los peores manejos para la realización de lo mismo. La economía en su momento se había abierto al mundo, las importaciones estaban baratas y muchas de las industrias locales ya no podían competir. Esto comenzó a privatizarse a nivel masivo y también se generó a su vez una globalización en Argentina. Se empezaron asimismo también a ver los cierres de las fábricas, los despidos, mucho desempleo. En los 90 también esto fue lo que se dijo, de que tener un trabajo era un lujo, porque el desempleo comenzó a ser masivo, la gente ya no llegaba a fin de mes y tampoco era lo que venían acostumbrados. Fue como un golpe duro porque fue un cambio totalmente drástico lo que se dio desde el primer mandato al segundo. Pasar de tener una estabilidad, de pasar de poder viajar, pasar de poder darse lujos que antes ni siquiera se veían, a pasar a no llegar a fin de mes y a tener esta desestabilidad total. Comenzó a darse también el trabajo en negro, bueno, esto mismo, los subempleos, las changas, la gente hacía lo posible para poder llegar a fin de mes. Y también, a su vez, mientras tanto, el Estado se había achicado con las privatizaciones. Aunque eso también trajo plata a corto plazo, no generó un desarrollo muy productivo. La deuda externa, esto se generó por también los créditos que sacaban los bancos, que ofrecían los bancos, trajo la desigualdad. Fue como que todo junto se dio para que la Argentina comience su deuda total. La deuda de la cual nos iba a costar horrores salir. En los números macro también se decía que parecía que todo iba bien, pero bueno, en la vida cotidiana se sentía totalmente distinto. La brecha entre ricos y pobres se había extendido totalmente. No existía una clase media, digamos. Mucho muy parecido a lo que pasa ahora es eso. Se disminuyó tanto, se extendió tanto esa brecha que la clase media se disolvió por completo. Así que bueno, sí, el primer menemismo fue un entusiasmo total para todo argentino. Nos trajo la estabilidad, nos trajo esta productividad y este entusiasmo de decir que la Argentina podía salir adelante, porque era así también lo que se veía en la gente, era lo que se mostraba y se reflejaba en la sociedad. Pero bueno, el segundo fue el que trajo todas estas consecuencias. Fue un modelo que mantenía el dólar planchado, pero a costa de una economía que se desindustrializaba en todo momento. Una sociedad que empezaba a quebrarse entre sí por estas mismas cuestiones económicas. Bueno, en síntesis, el segundo mandato de Menem fue un periodo de estancamiento, de endeudamiento, de desigualdad social. Fue de las principales bases para lo que sucedió tiempo después, que fue la explosión de la crisis del 2001. Y fue básicamente todo el conjunto de los malos factores de una mala economía, de una mala organización política, lo que trae un descontento social.
Fue todo el rejunte para que luego sea esta una de las primeras bases para la explosión de la crisis del 2001. Muchas gracias. En este momento había dado resultados el plan de la convertibilidad, que había podido frenar la inflación y dejar que mucha gente pudiese acceder a beneficios o cosas que eran impensadas, como los viajes al exterior, los autos, los electrodomésticos, y digamos que en ese momento se podía ver que el país estaba medianamente bien. Las críticas hacia Menem habían empezado a ser mucho más grandes, porque él favorecía a los grandes empresarios y también había tenido actitudes de corrupción. También se mostraba que su forma de gobierno era solamente basándose en la imagen y en el lujo. Eso realmente creó un gran rechazo hacia su forma de gobierno. Socialmente se notaba que algo se estaba rompiendo. La clase media estaba desapareciendo mientras los barrios populares crecían. Entonces, por esto aparecieron los movimientos sociales, como los piquetes, que reclamaban por el trabajo, por sus beneficios y por su dignidad.